Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, acá estamos, sentaditos, contentos, muy contentos, porque tuvimos una primera hora, sobre todo el cierre con Muriel Santana, que nos refuerza nuestro entusiasmo por este programa. Y con reflexiones, Jorge, de Juan Martínez Holguín, que para mí revelaron algunos puntos de coincidencia con las inquietudes que inspiraron tu editorial de hoy. Uh-huh. Un editorial muy duro, te diría, por más que fue enunciado con un tono cordial, como siempre, pero es duro para quien se disponga a reflexionar sin demasiado convencionalismo sobre lo que está pasando. Escuchar a un editorialista que dice es estruendoso el silencio de las ideas, remite a algunas preguntas fundamentales que también aparecen en tu editorial, ¿no? ¿Qué es el silencio de las ideas sino la evidencia de la ausencia de quienes deben protagonizar la política como para que la democracia revele algún grado de consistencia? Ya sé que no estamos ante un golpe de Estado, yo entiendo que la violencia que padecemos los argentinos no es ninguna que ponga en peligro el sistema, pero hay una forma de la violencia horrenda que afecta al sistema, y es la falta de debate, la falta, decías vos, de ideas contrapuestas que permiten entender que quienes conviven son capaces de compartir el espacio de la disidencia, del cuestionamiento, de las preguntas. Recordabas vos que para el presidente de la República el Estado es poco menos que una asociación ilícita. Ajá, ¿y la alternativa cuál es? ¿Cuál es la alternativa? ¿Debemos prescindir del Estado o darle dimensiones que permitan comprender su verdadero papel en la construcción de una república democrática? Estamos ante un cambio de modelo, lo decías vos y lo reiteraba Juan Martínez Holguín, de un modelo que él no vaciló en llamar a la propuesta del presidente revolucionaria, pero no revolucionaria en el sentido convencionalmente atribuido a esta palabra por la izquierda, sino porque transforma el concepto de democracia en el cual estábamos instalados por lo menos en estos últimos 40 años. Viene a denunciar, por un lado, disfuncionalidades. Y tu editorial, retomando el tema que estaba yo recordando antes, habla de la necesidad de un debate ausente. El debate en torno a lo que sigue siendo, debe ser o dejó de ser el sistema democrático entre nosotros. Decías, la oposición solo confirma lo que ya sabemos, y que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Es lo que nuestros oídos registran, el estruendoso silencio de las ideas. Sin diferencia entre puntos de vista, recordábamos, el pensamiento desaparece. El pensamiento desaparece donde no hay debate, donde la palabra del otro no está tenida en cuenta como constituyente de la necesidad de consensos, aunque sea destituyente de la omnipotencia de un propio punto de vista que se quiere totalizador. Faltan contrapesos democráticos. Es una advertencia la realizada por tu editorial y un padecimiento. Un padecimiento personal y una advertencia y un llamado a la búsqueda de caminos que permitan entender el sistema democrático como algo que se libere de esta agonía que también señaló nuestro primer entrevistado, Juan Martínez Holguín, al hablar de una oposición, sobre todo de una oposición peronista, que agoniza en la repetición, que es pura senilidad. Aun cuando virtualmente uno pueda decir el peronismo es mucho más que lo que padece, hasta ahora no ha dado evidencias de eso. Muy interesante tu síntesis, me parece muy acertado tus reflexiones, Santiago. Estamos nosotros tratando de empujar un poquito la pared, estamos tratando de empujar la pared, ¿por qué? Bueno, porque nos parece que puede haber
incluso para alguna gente, cierto entusiasmo de que la fuerza hegemónica, la fuerza que hoy aparece con ventaja, porque está produciendo esta revolución de la que hablaba nuestro entrevistado, avance y siga avanzando sin contrapesos. Y yo creo, no porque yo necesite contrapesos, me parece que la sociedad democrática se ahoga si no tiene contrapesos. Tal cual. Me parece que estamos jugando con la posibilidad de hundir a la democracia. La propuesta del presidente es fuerte. El proyecto del presidente es fuerte. Esto de la asociación ilícita, lo dijo él, lo definió él así, él dice el Estado es asociación, porque él es anarcocapitalista. Hay muchas cosas para discutir, Santiago, que no se están discutiendo. Es anarcocapitalista, quiere que desaparezca el Estado, está aliado a un protector, a un proteccionista extremo como Trump, ese es nuestro principal aliado. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. No, digo, son temas para debatir. Por ahí está. Aquel modelo, este modelo, Mamani en Nueva York. Bueno, esto me parece que lo más triste es observar que la política no responde, que la política no habla, que la política parece estar, no sé, refugiándose. Ahora empieza a haber algunas expresiones del radicalismo. Salió Jesús Rodríguez ayer en una interesante nota en Ideas, con ideas de fondo, me parece que son interesantes, pero falta. Estamos con la sensación de que estamos rengueando. ¿Sabes cómo llamaría yo también a eso? Una pérdida del sentido del presente, una pérdida de sensibilidad contemporánea. Es como si los problemas rebasaran nuestra capacidad de registrarlos, como si no tuviéramos percepción de la singularidad de lo que nos ocurre y reiteráramos lo ya sabido para interpretar lo que no podemos aprender. Esto me parece a mí que es gravísimo. Es un signo, y me vas a entender bien, de mala educación. ¿Por qué mala educación? Porque implica no tener criterios para poder discernir lo que está pasando. Claro. Como a diferencia de un régimen autoritario o totalitario, mejor dicho, que no necesita debate y más bien lo combate y lo aplasta para evitar la disidencia, el nuestro, que se dice democrático, que en tantos aspectos aspira a serlo, no puede vivir sin el surgimiento de una oposición que nutra la fortaleza del sistema. Nutra la fortaleza del sistema. Entonces, es como si no encontrara esa oposición todavía. Tal vez es muy pronto. Pero me parece que no, que estamos ante una crisis que no conocíamos, digamos, una crisis de dimensiones que no conocíamos, creo yo, en la representación política. Estamos hablando de los 40 años de democracia. Y se me venía a la cabeza el gobierno de Carlos Menem, con el que este gobierno se siente tan emparentado en su modelo, en su proyecto. Sin embargo, el gobierno de Carlos Menem, que fue un gobierno con un gran aval popular, un gran aval a su modelo, a tal punto que fue reelegido Carlos Menem. Sin embargo, Carlos Menem tuvo que negociar con una oposición que le puso condiciones, una oposición que discutió la reforma de la Constitución Nacional, una oposición que estaba encabezada por Raúl Alfonsín, y acá no es un tema solo de un liderazgo que fue fuerte, un liderazgo del radicalismo probablemente no ha tenido otro en los últimos 50, 60 años de esa dimensión. Pero no se trata de eso. Se trata de si podemos prescindir o no de la opinión del otro. Si nos va a salir bien, teniendo una sola voz. Bueno, esta es una cuestión decisiva, cuestión decisiva. No se trata de un problema complementario. Si la oposición, como decís, solo confirma lo que ya sabemos, es porque su existencia está comprometida y con su riesgo de inexistencia el mismo sistema. El mismo sistema. En consecuencia, yo creo que lo verdaderamente importante en términos de reclamo a la oposición, al radicalismo, al peronismo, ni qué decir, al propio PRO, es preguntarle si advierten, si alcanzan a advertir que ha contribuido a su senilidad política, a este envejecimiento al que no llamaremos prematuro, pero envejecimiento real, donde el desafío primordial es aprender a pensar nuevamente lo que pasa.
Sí, quizás una cosa que de las más significativas de la entrevista de hoy, de la primera entrevista de hoy, ha sido esta idea de irrumpió, él lo llamó revolución, es fuertísimo, ¿no? Irrumpió la novedad. Sí. Hay un cambio fuerte. Si vos te vas a querer parar como si nada hubiera pasado, vas a morir en el intento, ¿no? Vas a morir, porque no hay manera. Entonces, yo tengo la impresión de que el peronismo está en esa disyuntiva. Hoy, con muy malas chances, con pocas chances, porque tiene una presidenta, una titular del partido, presa, pero además que no larga, que no es capaz de hacer un análisis autocrítico, no es capaz de decir, mirá, esto no va más, este modelo que yo, no, solo ofrece eso, desde su prisión domiciliaria. Y un gobernador de la provincia de Buenos Aires que tuvo un pequeño éxito, una piolada, digamos, ¿no? Con el adelantamiento de las elecciones, una viveza, que le fue más o menos bien, pero ya está, digo. Hoy pero además un hombre que puede caracterizar un gobierno como el de Venezuela, claro, como un gobierno democrático, claro, ¿no es cierto? O como una democracia fallida parcialmente, como dijo Tayana, está evidenciando una ineptitud muy profunda para aceptar el desafío de pensar. Vos sabés que hubo una reflexión de Muriel Santa Ana que a mí me parece muy compatible con lo que estamos conversando. Ella, refiriéndose a La Gaviota, la obra de Chekhov, que ella interpreta como protagonista, dijo hasta qué punto el desafío que la obra le planteaba la obligó a transformarse, a cambiar, a tratar de ir en una dirección inédita en su propia vida profesional como actriz y como persona. Claro. Bueno, allí está el ejemplo de lo que yo creo que es imprescindible también en el orden político. A la luz de un argumento como el que plantea la realidad actual, para interpretar esta obra como políticos, tenemos que aprender a ser actores. Tal cual. A cambiar, a transformarnos, a estar a la altura del desafío. De lo contrario, reitero esto, el mayor peligro que amenaza a nuestra democracia internamente es el que proviene de esta falta de ideas nuevas. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Estamos aquí en el Café La República y bueno, no hicimos ningún anticipo, así que Santiago, nada dijimos de nuestro invitado de hoy y cuánto tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Vos sabés, yo creo que en el campo del arte hay una característica, y en parte Muriel Santa Ana nos lo evidenció, que vale también en relación a lo que a nosotros tanto nos importa en el campo cívico, en el campo político: aceptar el desafío de la transformación, estar a la altura de los desafíos que impone lo inédito, lo que aparece y no tiene antecedentes y obliga a que la imaginación, la sensibilidad y el discernimiento intelectual operen para estar a la altura de lo que pasa. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy, siguiendo con nuestra serie de invitados pintores, de figuras que provienen del campo de la plástica, he traído algunas palabras de Paul Cézanne, el gran pintor francés que vivió entre 1839 y 1906 y que tanto aportó a las configuraciones más actuales de la pintura en el siglo XX, al cubismo, por ejemplo, que es tan deudor, como el propio Picasso reconocía, de Cézanne. Cézanne es un hombre que inicia su vida pictórica muy orientado hacia el retrato de los estados pasionales del alma, de lo que podríamos llamar el testimonio de la pasión en el rostro de sus figuras, como un explorador que aspira a hacer del retrato el testimonio vivo de las pasiones, los conflictos, las dudas, las certezas que invaden un alma, una mirada, un rostro en suma. Pero en un momento dado de su carrera, uno de sus maestros, Pissarro, el pintor francés también, Pissarro, le dice a él, dice: mira,
yo creo que vos no tendrías que seguir empeñándote en retratar los estados interiores, sino encontrar en las formas exteriores, en el paisaje que te rodea, la posibilidad de que tu espíritu, tus pasiones, tus vivencias de conflicto y de emoción aparezcan por el tratamiento que le das al color. Esto, para quienes no somos pintores, puede en principio parecer más que difícil, pero operó en Paul Cézanne una transformación fundamental que lo llevó a un nuevo concepto de la pintura, a un nuevo concepto de la luz, a un nuevo concepto del color. En el intervalo yo les decía a Mónica y a vos que uno de los textos de él, en una de sus cartas, transmite la emoción que le despierta el color verde. Él dice, el verde es uno de los colores más alegres y que más agradan a los ojos. Y luego dice también, he empezado varios estudios a la vez, con el mismo paisaje, uno para los días grises y otros para los días soleados. Claro. Este intento de mostrarnos a nosotros que nunca estamos ante una misma realidad, si la luz se transforma y si la luz impone a lo que vemos un semblante inédito que tenemos que descubrir. Aquí, dice Paul Cézanne, en el año 1906, el año de su muerte, y escribiéndole a su hijo Paul, aquí a orillas del río, no nos olvidemos que él vivía en Aix-la-Provence, en el sur de Francia, donde la luz despertó la emoción de Van Gogh. Aquí a orillas del río los motivos se multiplican. El mismo motivo, visto desde un ángulo diferente, ofrece un tema de estudio del más vivo interés y tan variado que creo que podría trabajar durante meses sin cambiar de sitio, inclinándome ahora un poco a la derecha, ahora un poco a la izquierda. Yo creo que lo que él está señalando en observaciones como estas es precisamente que lo que importa no es tanto renovar el paisaje, sino el modo de verlo. Renovar el modo de mirar, renovar el modo de observar. ¿Y cuánto tiene que ver esto con todo lo que nos importa a nosotros? Estamos ante una realidad que es nueva, sobre todo porque una mirada, un procedimiento subjetivo contribuyó a transformarla. Y entonces, en el caso de Paul Cézanne, este concepto de la pintura que lo lleva a él a hacer yo te diría, de las formas geométricas, en un principio el punto de partida de aquello que terminará siendo el cubismo. Él ya no se interesa por la reproducción, a diferencia de nuestro querido Leonardo da Vinci, que nos decía el cuadro debe ser una ventana que permita captar el objeto externo. Él dice, no, imitar a Dios no. Si Dios ha creado las cosas tal como ellas son, nuestra tarea es no ser redundantes. Si Él nos ha puesto el mundo ante los ojos, mostremos ahora a nosotros lo que nuestros ojos son capaces de interpretar. Qué interesante, qué concepto, ¿no? Diferente al, bueno, exactamente lo que vimos la semana pasada, ¿no? Creo que sí, estamos en esa línea, ¿no? Estamos en la línea de mostrar que uno de los rasgos de la pintura contemporánea, a diferencia de la pintura clásica, y esto no es... ¿Esto es, lo llamaríamos modernismo? Claro, entramos a la edad moderna. Claro. La edad moderna ya no propone necesariamente lo que la pintura clásica renacentista nos proponía. La pintura renacentista expone con la maestría propia de quien descubre la perspectiva y el papel de la matemática en la composición, la posibilidad maravillosa del hombre de imitar las formas, de reproducir, diríamos hoy fotográficamente. Pero la pintura moderna ya no se interesa por la reproducción, sino por la posibilidad de que a través de la interpretación de las formas, tal como puede verlas el que se plantea preguntas en torno a los elementos fundamentales de la naturaleza, deje de lado la reproducción, la imitación de las formas, para
presentar una subjetividad que se quiere dar a conocer a través de una reconfiguración del concepto del color, del concepto de la forma, del concepto en suma de la mirada. Esto es lo verdaderamente novedoso. No hay pintura clara ni oscura, dice Paul Cézanne, solo hay relaciones tonales. Cuando éstas se plasman de manera correcta, la armonía se establece automáticamente. Cuanto más numerosas y variadas son esas relaciones, tanto más satisfacen a mi ojo. El tema de las relaciones, el tema de la vinculación entre los colores, el papel creciente que el color irá cobrando en la obra de arte, en desmedro, si se quiere, de la reproducción propiamente dicha, de las formas previsibles. Yo creo que además Cézanne tuvo la oportunidad de inspirar a uno de los grandes críticos italianos de su tiempo, Leonello Venturi, un hombre que vivió entre 1895 y 1961 y que se fascinó con la obra de nuestro amigo Paul Cézanne, ¿no? Él decía, más allá de señalar lo que Cézanne contribuyó al cubismo, ¿no? Sí. Más allá de eso, él decía que era fundamental advertir en la pintura de Paul Cézanne este paso que él da más allá del retrato de las pasiones en un rostro y observar a un objeto desplazándose a través de la luz. El objeto desplazándose a través de la luz. Mira, si yo tuviera en todo caso que expresarte un motivo de mi gratitud hacia la pintura de Paul Cézanne, sí, yo te diría que él no me coloca, no me sitúa ante los paisajes que yo puedo descubrir en Aix-Provence, en la provincia donde él vivía, sino ante los paisajes que puedo descubrir mirando sus cuadros. Claro. Los cuadros de él. Porque para ver el paisaje objetivo yo puedo trasladarme al lugar, obvio, pero para poder verlo a Paul Cézanne tengo que trasladarme a sus pinturas. Sí. Él decía algo muy interesante también. Él solía decir: estamos en una época en la cual los pintores, para aprender a pintar, van al Louvre. Y en el Louvre se sitúan ante los cuadros de los grandes maestros y tratan de imitarlos. No, dice él, hay que situarse ante la naturaleza y ver qué le pide a la subjetividad propia, qué exige el paisaje de nuestra interioridad para que, en lugar de reproducir o de copiar, le digamos a ella lo que nos significa. O sea, está totalmente ajeno a lo que podría ser una moda. Totalmente ajeno. Dice, no se trata de copiar a los otros, sino de reinterpretar. Pero lo decís muy bien, muy claro, bien. Él tenía la convicción de que la pintura fundamentalmente tiene que responder a un solo imperativo, y es el de los interrogantes que las formas le plantean al sujeto. Claro. Un cuadro se ve enseguida, dice, o no se ve nunca. Las explicaciones no sirven de nada. ¿Para qué hay que comentar un cuadro? Hay que ver si el cuadro nos habla. De una vez por todas lo hace de una sola vez. Y si no nos habla, el cuadro nos impone de inmediato su verdad. Y se refiere a un pintor de su tiempo, Émile Bernard. Dice, Émile Bernard es un intelectual congestionado por el recuerdo de los museos, pero no ve demasiado la naturaleza. Y esa es la gran cuestión. Hay que salir de la escuela, de todas las escuelas. Pizarro no se equivocaba, solo exageraba un poco cuando decía que había que quemar las necrópolis del arte. Exageraba un poco. Esta idea, ¿no es cierto?, de que el patrimonio cultural no le pide al pintor más que sumisión, someterse, entregarse. No, la paradoja es que Paul Cézanne terminó ingresando al museo, sus obras terminaron en el museo, pero como un ejemplo primordial de lo que sus textos, sus cartas, también nos muestran, ¿no? Que es esta idea de aprender a mirar, de aprender a mirar. Solo deseo que los lazos que me unen a mi vieja tierra de nacimiento, tan vibrante,
tan áspera, cuya luz resplandece hasta cegar los ojos y embrujar las sensaciones, no se rompan y me alejen de este lugar en el que tanto he sentido. En el que vos sabés que no se movió de su lugar. Qué impresionante. Nació y murió en el mismo sitio, pero es que si uno le preguntara a Paul Cézanne, dígame maestro, ¿usted ha cambiado los paisajes de su vida? Diría permanentemente y sin moverme del lugar. Claro. Permanentemente. Es una idea que él compartía con otros grandes artistas, grandes escritores, que han enfatizado muchísimo la idea de que aprendiendo a mirar no es necesario cambiar de paisaje, porque el paisaje se transforma en función del vínculo creador que entablamos con él. Claro. De alguna manera, Santiago, es una negación del concepto de objetividad. Sí, Es de la presunción de que hay algo fuera de nosotros que no pide innovación por parte de Siempre nosotros. está filtrado por lo que uno ve. Claro, Sería así, ¿no? Claro, y fíjate cuántas connotaciones tiene esto en el campo, como lo hemos dicho ya, de la física contemporánea, del pensamiento político actual. Fíjate que en un momento dado él habla de Velázquez. Mirá lo que dice, qué interesante. Y que nuestros oyentes lo disfruten también. Velázquez es otra historia. Él se vengó. Comprenda usted, este hombre pintaba en un rincón, que era el suyo, se preparaba para darnos forjas de Vulcano y triunfos de Baco, suficientes para cubrir todos los palacios de España. Luego, un imbécil, pensando que le hacía un favor, habla de él y se lo presenta al rey. En esa época todavía no se había inventado la fotografía. Haga usted mi retrato, de pie, a caballo, el retrato de mi mujer, el retrato de mi hija. Ese pobre loco, ese mendigo, este de aquí, aquel de allá. Velázquez se convirtió en el fotógrafo del rey, en el juguete de ese trastornado. Entonces lo encerró todo en sí mismo. Su obra, su alma inmensa. Estaba preso. Era imposible huir, pero se vengó terriblemente. Los pintó con todas sus taras, con sus vicios, con su decadencia. Su odio y su objetividad son una sola cosa. Les creó un espejo, pero allí ellos no podían verse sin descubrir su propio trastorno. Es extraordinario, ¿no? Maravilloso. Es extraordinario. Sí, Nos recuerda una frase de Picasso muy bonita, que yo creo habértela comentado alguna vez. Él le hace un retrato, Picasso, a un empresario muy poderoso japonés, ¿no? Sí. Lo pinta, y el cuadro que le hace es un cuadro cubista. Entonces cuando el modelo se acerca al cuadro y lo ve, este señor japonés, dice, pero este no soy yo. Y Picasso le dice, bueno, entonces aparecerse. sí, lo habías contado, es espectacular. Es muy interesante, es muy lindo, ¿no? Muy lindo. Muy, bueno, tenemos unos minutitos. Sí. Ahí tendrás alguna reflexión más de él sobre sí, la pintura me gustaría, de su tiempo. Yo creo que sí, que vale la pena tomarlo muy en cuenta si queremos aprender a pensar los desafíos que a todos nos plantea la contemporaneidad. Dice hacia 1905, un año antes de su muerte: ahora que soy viejo, con casi 70 años, mamita, las sensaciones de color que genera la luz, producen en mí abstracciones que no me permiten cubrir el lienzo, ni intentar delimitar los objetos cuando los puntos de contacto son tenues y delicados, de modo que mi imagen o cuadro son incompletos, porque no distingo muy bien los bordes. Es más aún, creo que los bordes se diluyen en la luz. Por otro lado, los planos caen unos sobre otros. Así surgió el neoimpresionismo, que delimita los contornos con un trazo negro, defecto que es preciso combatir con determinación. La naturaleza, cuando es consultada, nos ofrece los medios
para alcanzar el fin, y el fin nunca es un color inequívoco. Que mientras hablabas, mientras leías estas reflexiones de Cézanne, pensaba, cómo se generan este tipo de personajes, ¿no? Que parecen tocados por una varita mágica, parecen elegidos por Dios, claro, ¿sí? Para quien crea, ¿no? Sí, porque es muy curioso, es muy difícil. A ver si lo puedo explicar porque parezco un pavote. No. Lo que quiero decir es esto: no es tan difícil explicar que una persona estudiando, aunque no llegue a ser un genio, puede ser una persona destacadísima, una persona de gran sabiduría. Así es, pero acá no alcanza con eso. No, acá hay otra acá hay un don. Y ese don viene. Ese don es un atributo que podríamos llamar congénito del sujeto, que se despliega en él a la par de su enorme formación. Claro. Cuando hablamos de Picasso, me pasó lo mismo, ¿no? Sí. Picasso lo mismo, sí. Pero este es loco porque revolucionó el arte contemporáneo, ¿no? Armó un verdadero... Me haces pensar con lo que decís en ese enigma profundo que es la singularidad, la personalidad. Claro. Qué cosa extraordinaria. Hay seres en quienes la singularidad se potencia de tal modo que en ellos parecen caer todos los lugares comunes que conforman las ideas generalizadas, claro, los puntos de vista que todo el mundo comparte. Pero ese es un material que viene de fábrica, me parece. Yo creo que incide enormemente. Insisto, el estudio puede dar grandes cosas, ¿no? Sin duda, y es imprescindible hacerlo. Pero hay algo acá que no me parece que se pueda lograr solo estudiando, ¿no? Solo practicando. Suponete que estés dotado para pintar. Sí, no es mi sin caso, duda, ¿no? sin duda. Pizarro, cuando lo conoce a Paul Cézanne, advierte que es un chico que tiene talento. Claro. Pero el problema del talento es que hay que ver si es un talento que se orienta hacia los riesgos de la singularidad y los atributos. Claro, porque escapan, si renuncia. Porque escapan de lo común, porque logran soltarse, porque logran sublevarse frente al sentido común. Eso es una dimensión de la libertad que nos llena de interrogantes. Claro, claro. Una última frase de él, claro. Y después vamos a una melodía y nos reunimos con nuestra querida amiga. Eso, gracias. Todo es, en el arte sobre todo, teoría desarrollada, pero ante todo, aplicada al contacto con la naturaleza, uno puede responder a lo que ella nos pregunta. La naturaleza nos pregunta, ella nos interroga, y en la medida en que podemos ser creadores, le respondemos con una lectura que no aspira a ser la única, pero sí la que dé testimonio de lo que ella ha suscitado en nosotros en términos de discernimiento y de emoción. ¿Cuántas veces esta genialidad ha sido confundida con la locura? ¿No? por esto que vos decías, por la singularidad, ¿no? La singularidad es un gran tema. El reverso de la locura es la singularidad. Exactamente. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Y como es habitual en este horario, nos reencontramos ahora con nuestra querida amiga Graciela Fernández Meijide para compartir esto que hemos llamado el pase, sin mucha originalidad, por cierto, porque lo hace mucha gente, pero, sí, bueno, pero no es nuestro pase y no todos lo hacen con Graciela Fernández Meijide. Así es. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal, querida? Estamos muy bien. Bueno, acá conversando con Santiago, hoy empezamos el programa y charlando sobre el rol de la oposición. Nos parecía importante frente a un triunfo rotundo del oficialismo en las últimas elecciones. Nos parecía importante analizar qué está pasando del otro lado. ¿Cuál sería el contrapeso que la democracia necesita? El diálogo imprescindible, diálogo
diálogo y disputa necesarios Claro. de la democracia para que el sistema no se desbalancee. Y bueno, se manifestó eso como una preocupación. Sí, sobre todo, Graciela, decirte que en el editorial de Jorge hubo una frase que a mí me impresionó mucho y que me encantaría que, a la luz de lo que él te dice, veamos si repercute en vos también. Y él dijo esto: es estruendoso el silencio del... Sí. Es estruendoso el silencio de las ideas. Así es. ¿Cómo ves esto? Tan estruendoso, en serio, Ujú. como fue la sorpresa del triunfo del actual presidente, ¿no? Claro. Eso sí que nos hizo ruido a muchos. Sí. Pero cuando uno mira alrededor, y me imagino que vos habrás caminado por esos espacios, Jorge, Sí. encuentra que no hay muchos nombres en este momento, no hay personas con antecedentes, no porque no las haya, no aparecen, Ujú. no quiero ser despreciativa, pero no aparecen disputando poder. Claro. Es como que se ha dejado de lado cosas evidentes, como por ejemplo otra frase: no llego a fin de mes. Ujú. Pero Graciela, En no te... una sociedad donde mucha gente dice no llego a fin de mes, Sí. uno piensa que se va a votar de otra manera. No. Claro, pero más allá, Graciela, te quería consultar sobre esto, más allá de la oferta electoral, de la posibilidad de que haya oferta electoral, parecería que no existe o no se ha gestado una oposición que esté en condiciones de responderle a un presidente que se plantea hacer una revolución. Llamó al Estado asociación ilícita en su momento. Y del otro lado, lo que se escucha es, ¿qué es? Volvamos al pasado, volvamos a la maravilla de la década pasada. ¿Qué es lo que están discutiendo los opositores? La verdad que yo no lo sé. Claro. A través del Club Político Argentino que Sí. integramos, Sí. vos y yo, no aparece claro, a mi gusto, Ujú. quienes estén discutiendo esto con ideas que interesen. Mm. Y hay una sola cosa que a mí me llamaría la atención, y que me llama la atención, y que tal vez sea una respuesta, Jorge y Santiago, Ujú. y es la poca cantidad de gente que va a votar. Ujú. Claro. Digamos, vos estás poniendo el acento en cierta cautela, en cierta retracción ante la realidad, pero ¿qué parentesco habría entre esa retracción social que vos señalás al referirte al tema de la poca cantidad de gente que vota con la desorientación de las dirigencias políticas de la oposición? Bueno, yo creo que ninguna, porque si hubiera realmente propuestas en las que se creyera, creo yo, ¿no? Me parece, se votaría de otra manera. La izquierda no está ofreciendo, es un aburrimiento lo que ofrece, huele a polillas, Ujú. a muy viejo, no se propone disputar el poder en serio. Ujú. La izquierda tradicional, que podría ser una forma de oponerse a una derecha muy cerril, ¿no? Ujú. Creo yo. Pero me pregunto, sigo preguntándome, Sí. ¿por qué, siendo que se nota, por ejemplo, quejas en el tema educación y hay respuestas? En el tema del hospital, de la atención médica, hay respuestas.
sin embargo no se unen socialmente esas protestas como para decir, bueno, basta, o cambiás o te cambiamos. Bueno, porque no con una revolución, no con una revolución sangrienta, sino con la próxima elección. Claro, pero ahí parecería que la oposición que tenemos, que es mayoritariamente el peronismo, ha entrado en una crisis propia, donde lo máximo que puede ofrecer es volvamos a lo anterior, y lo anterior ha sido desplazado, yo digo, por un ruidoso episodio, un estruendoso episodio, que es un tipo que viene a decir, yo voy a cambiar de raíz el modelo que hasta ahora existió. Y ante eso no parecerían aparecer voces que digan, no, este modelo no, yo propongo este otro. Tenés razón, pero fíjate una cosa. Hasta ahora, la persona que atraía como un imán los votos, y sobre todo en el distrito donde más votos hay, que es la provincia de Buenos Aires, que es Cristina Fernández, de Kirchner, cuando uno la ve con tobillera y en procesos ya judiciales, entiende por qué la gente está diciendo de esto basta. Claro. No quiero que me afanen más. Claro. ¿No? Sí. Sí, no, se entiende el desenlace que ha tenido el kirchnerismo desde todo punto de vista dramático, y al mismo tiempo pone de manifiesto cierta operatividad de la justicia para no quedar silenciada ante el delito, para no mostrarse impotente. Pero cuando uno sale del terreno del kirchnerismo y mira la oposición en otras de sus configuraciones que en el pasado han tenido tanto protagonismo y no advierte vitalidad, la pregunta que uno se formula es, ¿se está comprendiendo lo que pasa? ¿Hay comprensión de la realidad? ¿Hay diagnósticos verdaderamente innovadores, renovados? Y uno concluye que no, como bien decías vos. Pero, ¿qué crisis es esta? Esta no es la crisis de un partido o de otro, es la crisis de un sistema. Y bueno, pero si vos pensás en la persona que gobernó la provincia de Buenos Aires y la perdió, y que se opone a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué origen tiene? ¿Peronista? No. No, claro que no. No, ya venía en decadencia el peronismo. Sí. Bueno, el gobierno... Y pasó el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que fue una hecatombe. Claro. Y bueno, fíjate, hubo que poner a Alberto Fernández con toda la desconfianza que tenía Cristina, etcétera, y antes de que le pusieran la tobillera, para que pudiera ganar. Sí. Pero no era de la confianza de todo el peronismo, ni muchísimo menos. Pero sí de quien era capaz de concitar el interés o la disposición de una mayoría a votarlo. Yo creo que el gobierno de Fernández justamente anticipó el vacío conceptual y de ineptitud política que hoy caracteriza esencialmente al kirchnerismo. Y yo creo que sí, que en todo caso lo que queda es el camporismo que maneja Timo Kirchner, que ¿quién le da bola? Claro. Sí. Claro. Bueno, hay una minoría que está allí aferrada a sus propios dogmas. Con importante cantidad de votos todavía, ¿no? Yo creo que son, de alguna manera, Graciela, se han convertido en un tapón para el propio peronismo, en una imposibilidad de renovación. Así es, yo creo que son un lastre. Claro. Creo que en este momento son un lastre. Ahora bien, si yo pienso
lo que hay que construir, yo ya no, porque no tengo edad para eso y sería una barbaridad, pero ¿qué tienen que construir quienes tienen algo que ofrecer? Un techo que hoy todavía se sepa que por ahí no es tan sólido, pero que hay que consolidar. Claro. Que es necesario consolidar, y consolidar con la sociedad acompañando, y sobre todo con la juventud. Interesante, Graciela. Indispensable, ¿no? Coincidimos totalmente. Bueno, estamos nosotros ahuecando el ala, decía un amigo. Estoy ahuecando el ala. Estamos ahuecando el ala porque nos salimos volando en un ratito, y ya viene Graciela Fernández Mejide con Por qué, acompañada de Pablo Marmorato. Así que, bueno, Graciela, lo mejor para este domingo. Muchas gracias. Domingo de feriado largo. Exactamente. No va a depender solamente de Pablo y de mí, al contrario, va a depender de los invitados. Y a ellos más o menos le vamos a estar preguntando lo mismo. Claro. Y claro, es el interrogante de la hora. Vamos, Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Te mandamos un gran beso. Saludos a Pablo y nos encontramos el domingo que viene. ¿Te parece? Así quedamos, Jorge y Para Mónica. Será hasta el domingo. Chao, Santiago. Chao, Mónica. Chao a todos. Hasta el domingo. Gracias a los oyentes que escribieron. Les agradecemos mucho a los oyentes que nos escribieron. ¿Tenés tiempo? No. Y cortito, Bernardo de Diamante, de Entre Ríos. Yo después les paso los mensajes para que los vean. Gracias. Patricia de Villa Ramallo, como siempre que nos escribe Patri. Y José de Villa Elisa. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica, por recordarnos esta importante los mensajes de la gente. Nos vamos. Chao, Gabriela. Gracias. Chao a todos. No tengas miedo de soltar las riendas. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.